esta enfermedad que en el futuro va a ser una pandemia, porque realmente en los trabajos que se presentaron en el 2015 en la Academia Americana de Neurología ya estuvieron viendo que proyectaron para el año 2050 casi 132 millones de personas que van a estar afectadas con esta enfermedad y que realmente para las organizaciones de salud y los estados nacionales genera un costo importante y una discapacidad dentro de la población. La demencia tipo Alzheimer, que generalmente, si bien hay muchas demencias, la demencia tipo Alzheimer es la más frecuente, o sea, casi un 70-80% de los pacientes que sufren demencia tienen este tipo de Alzheimer, y es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central, que tiende a ser progresiva y irreversible. Y normalmente dentro del sistema nervioso central se van produciendo cambios que se llaman anatomopatológicos, entre ellos está el depósito de unas proteínas anormales como son la beta-amiloide. Hay una proteína también que se está viendo en este momento que es la proteína tau, que es una proteína que se genera de la destrucción del citoesqueleto de la neurona, o sea, de la estructura de la neurona, y produce, digamos, la formación de ovillos neurofibrilares juntamente con alteraciones en la sinapsis, en las interconexiones neuronales, y eso hace que genere que el paciente empiece a perder su capacidad de independencia dentro de lo que son las actividades de la vida diaria. Normalmente estos cambios que se van generando a nivel del sistema central, uno tiene que pensar que ya empezaron por los estudios que estamos viendo y por los estudios de imágenes y a través de marcadores biológicos. Sabemos que la enfermedad empezó ya 10, 20 a 30 años antes que comiencen los síntomas de la enfermedad. Entonces, por eso todas las instituciones y los laboratorios de investigación están destinados a tratar de buscar, digamos, esos marcadores para la detección precoz y poder lograr, digamos, revertir la enfermedad o por lo menos minimizar todas las complicaciones que generalmente produce esta enfermedad. Y dentro de las prevenciones son todos los mecanismos tendientes a erradicar o minimizar un poquito el impacto que va a tener la enfermedad en el futuro y la discapacidad que va a generar ese paciente dentro de sus actividades de la vida diaria. Y dentro de esas prevenciones tenemos prevenciones primarias que tienden, digamos, a tratar de, digamos, ya de evitar o que la enfermedad se produzca antes de que empiecen los síntomas, y la prevención secundaria es la detección precoz de esos síntomas y tratar de evitar las complicaciones futuras. Generalmente en estas prevenciones tenemos factores de riesgos, que nosotros llamamos factores de riesgo que pueden ser importantes, como son los factores de riesgo que pueden ser, que se llaman modificables y no modificables. Los modificables generalmente tenemos la hipertensión, que son los factores cardiovasculares, hipertensión, diabetes, el cigarrillo, la obesidad, el colesterol alto. Esos son factores que realmente podemos modificar y podemos controlar a través del médico clínico. Y también vemos factores como son el trauma a nivel cerebral, las injurias que se producen por traumatismo de cráneo. Eso, por ejemplo, está la demencia pugilística, que es la demencia del boxeador, que por los traumatismos reiterativos producen demencia. Y también hay factores que se llaman no modificables, y entre ellos tenemos la edad, que es el factor principal por el cual se produce el envejecimiento del cerebro, y es el factor que realmente no podemos modificar en cuanto a la cronología del paciente, en cuanto a la evolución. Hay factores genéticos, hemos visto pacientes con herencia autosómica dominante, es decir, que familiares, ya sea padres o madres directos, tienen la enfermedad, y bueno, hay mayor riesgo de que ese paciente en los descendientes, tanto de generaciones descendientes, puedan llegar a tener la enfermedad. Dentro de los factores genéticos hay un marcador y estudios genéticos que si uno tiene una apoproteína que se llama la apoproteína 4,4, ese tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y si uno tiene la apoproteína 2,2 o 3,3, generalmente eso tiene un factor de protección. El sexo también, hemos visto que la diferencia en cuanto a las mujeres están un poquito más protegidas a nivel del cerebro por el tema hormonal. Y lo que sí sabemos que estos factores de riesgos, cuantos más factores de riesgo tengamos, más temprano se desarrolla la enfermedad. Y cuanto menos factores de riesgo tengamos,
evidentemente eso va a generar que la enfermedad se haga más tardía o sea mucho más adelante. O sea, hay factores que nos protegen al cerebro. Dentro de esos factores de protección tenemos la formación cultural que tiene el paciente a través de la educación que ha tenido. O sea, cuanto uno más estudia, más aprende y más se desarrolla en el tema de aprendizaje, generalmente hemos visto que retrasamos la aparición de la enfermedad. Otra de las cosas que le pedimos a la gente es la actividad física, o sea, por lo menos 2 o 3 veces a la semana que haga una actividad moderada, con una caminata de 40 minutos a 1 hora, que eso va también a favorecernos. El tema de la dieta, bueno, la dieta es la dieta mediterránea que se llama, que es una dieta que está a base de, bueno, de aceite de oliva, virgen, o sea, legumbres, y tiene frutas, pescado, que tiene omega 3, o sea, son todos factores protectivos, de protección. La estimulación cognitiva a través de talleres de memoria, a través de que nosotros llamamos a través de aplicaciones tecnológicas como que uno puede bajar, como el Cognifit o el Lumosity, son aplicaciones que el paciente logra a través de estas aplicaciones la estimulación de esta parte cognitiva. Y lo otro es la sociabilización. Es muy importante, el cerebro necesita estar sociabilizado, el cerebro necesita estar en contacto con la gente, el cerebro no puede estar solo. Bueno, todo esto de la pandemia, realmente hemos visto que todos los pacientes que sufren esta enfermedad han generado un retroceso dentro de la evolución. Entonces, por eso tratamos en lo posible de lograr, digamos, tener algún contacto con algún familiar a través de aplicaciones que ahora sabemos cómo son a nivel del teléfono, la computadora, que se mantenga en contacto con la gente, con los familiares, que no dejen ese contacto. Y estos factores que se llaman de protección lleva a lo que nosotros llamamos en el cerebro a producir una reserva cognitiva. La reserva cognitiva es yo siempre lo relaciono como si fuese el tanque de nafta de un automóvil, donde cuando ya funcionalmente el auto no funcionaba porque no tiene más nafta, bueno, a través de la reserva cognitiva logramos que el auto siga funcionando, y en el cerebro pasa lo mismo. O sea, retarda mucho el comienzo de la enfermedad, la reserva cognitiva. Todo este tipo de actividad hace que el paciente por ahí demore hasta 5, 10 años o 15 años el comienzo de su enfermedad. Después hay otros términos dentro de la enfermedad que son importantes de destacar, como la neuroplasticidad, que es lograr, digamos, que las conexiones a nivel cerebral se logren establecer nuevamente, y si falla algunas áreas del cerebro, lograr a través de colaterales, lograr la suplencia de esa área donde generalmente está fallando. Y después hay un término que nosotros llamamos apoptosis, que es una muerte neuronal programada, que es a partir de los 60, 65 años, la neurona tiene una carga genética donde dice, bueno, yo hasta acá llegué, sigan ustedes, y gracias a Dios tenemos billones y billones de neuronas que hacen que generalmente por ahí nos proteja la cantidad de neuronas que podemos llegar a tener. Y bueno, todas las medidas son tendientes a eso, a tratar de prevenir que la enfermedad, la enfermedad no sea tan discapacitante, que la enfermedad lograr, digamos, contrarrestar todo, que no le interfiera tanto con las actividades de la vida diaria. Entonces, dentro de los tratamientos que tenemos, que eso un poco todavía pasaron casi 16, 17 años que estamos con los mismos tratamientos en aquella época, y son tratamientos que actúan como lo que nosotros llamamos la neuromodulación, proteger las neuronas, mejorar las sinapsis, las interconexiones neuronales, aumentar la liberación de ciertos neurotransmisores que interfieren en las conexiones. Pero en realidad, recién ahora este año se ha presentado una droga nueva que actúa, digamos, generando la disminución del depósito de esta proteína normal dentro del cerebro y produciendo la limpieza de esta proteína normal, de estas placas de amiloide que se producen en el cerebro, y logrando, digamos, que el paciente pueda llegar a tener una mejoría entre un 30 y 40% dentro de su capacidad de las actividades de la vida diaria. Recién ahora, después de 16, 17 años, logramos encontrar, está en fase 3 de investigación, todavía no está aprobado por la FDA, pero estamos logrando, digamos, que encontrar el rumbo de lograr encontrar el origen de la enfermedad. Pero también saber que esta enfermedad no es solamente un solo mecanismo que la produce, sino que es multifactorial, o sea, hay muchos lugares en el cerebro que están afectados por la enfermedad,
Y entonces, por eso consideramos que en el futuro el tratamiento del Alzheimer va a ser a través de varios medicamentos que logren, digamos, bloquear cada uno de estos mecanismos que pueda estar implicado en la enfermedad. Y por supuesto la detección precoz a través de lo que nosotros llamamos marcadores biológicos. Eso es lo que estamos tratando de buscar, marcadores biológicos a través de estudios del líquido cefalorraquídeo, donde encontramos todas estas proteínas normales y estamos buscando un marcador biológico en sangre que no sea tan cruento y que el paciente a través de ese estudio logre decir que tiene la posibilidad o la probabilidad de tener la enfermedad y definirla un poquito mejor. Y a través, sí se están haciendo a nivel de fase investigativa y en algunos pacientes que realmente vemos que son jóvenes de edad temprana, sí hacemos estudios funcionales del cerebro, donde vemos todo este depósito anormal de estas proteínas en el cerebro, como es el depósito de la beta-amiloide, el depósito de la tau fosforilada, la tau total, son todas proteínas anormales que se producen en el cerebro y que realmente vemos a través de estos estudios de resonancia magnética, de estudios de tomografía de emisión de positrones, estudios de marcadores, podemos lograr por ahí determinar un poco la evolución de ese paciente en función del tiempo. Y lo otro es, que siempre digo, bueno, el diagnóstico a través de la consulta precoz con el médico, o sea, lograr, digamos, que el paciente venga precozmente y siempre a veces uno, lo que hay que prestar atención cuando el paciente empieza a perder su capacidad de independencia y empieza a tener fallas en la parte de la memoria y fundamentalmente la memoria inmediata o reciente o cotidiana y acá a través de la asociación no logra recuperar el recuerdo. Entonces ahí cuando uno logra recuperar el recuerdo hay que prestar atención. Y otra de las cosas que siempre cuando la experiencia que uno por ahí llega a tener es que cuando viene el paciente a la consulta acompañado de un familiar ya tenemos que darle una importancia mayor porque es el familiar el que nos dice un poquito a ver cómo está evolucionando el paciente y también a través de los tratamientos que podemos lograr cómo puede llegar a ir avanzando el paciente en cuanto a la evolución del mismo. O sea, pero saber que la enfermedad es una enfermedad que tiende a ser progresiva, que es irreversible y que generalmente lo único que estamos tratando de atenuar esa curva, que todo el mundo habla de la curva del COVID, del pico y después del aplacamiento. Bueno, tratamos de aplanar esa curva descendiente, tratando de amesetar un poquito esa curva y tratar de lograr que el paciente tenga buena calidad de vida. Entonces, a través de todo este tipo de técnicas y cosas que ponemos en juego para lograr esto, bueno, yo creo que por lo menos atenuamos un poquito la evolución desfavorable que pueda llegar a tener.